Hola con todos, mi nombre es Bernardo López, estoy cursando Derecho primer semestre y el día de hoy les voy a presentar sobre las fuentes del derecho. Las fuentes que vamos a analizar son las fuentes históricas, las reales y las formales. Empecemos entonces con la etimología de la palabra fuente. La palabra fuente proviene del latín font o fons, y quiere decir el origen de donde brota el agua, de dónde viene el agua, de dónde nace el agua. En el campo del derecho, entonces, podemos decir que la palabra fuente hace referencia a los modos de creación de la norma, de dónde viene la norma. Empecemos entonces con las fuentes históricas del derecho. Las fuentes históricas del derecho hacen referencia a los textos normativos y ya no están vigentes. Sin embargo, nos ayudan a comprender el ordenamiento jurídico actual. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador del 98, el Código de Hammurabi proveniente de la primera dinastía de Babilonia, y leyes más actuales, más recientes, como la derogada Ley de Plusvalía. En esta película llamada Historia de un crimen, vemos cuál es la importancia de conocer las fuentes históricas del derecho. En esta película vemos cómo el abogado, con sus conocimientos históricos, defiende a su cliente basándose en una ley de 1968, la denominada Ley Alemana Drea, emanada por el Bundestag alemán, que es el Parlamento alemán, en donde básicamente se menciona que se permitió que incontables criminales de guerra escaparan de la justicia y no sean juzgados por sus crímenes. Sigamos con las fuentes reales del derecho. Las fuentes reales del derecho hacen referencia a todos los factores contingentes como sociales, económicos, políticos, que dieron origen a una norma jurídica, como por ejemplo las reformas laborales, los códigos agrarios, la jornada laboral de 8 horas, fueron producto de varias protestas que se originaron a partir de la primera y segunda revolución industrial. Asimismo, la Revolución Francesa dio origen a la primera Constitución de Francia en 1791, que establecía esta monarquía constitucional. Y por último, podemos ver en el país vecino Chile que básicamente las protestas de octubre de 2020 van a dar origen a una nueva constitución. Por último, tenemos las fuentes formales del derecho, que son básicamente las formas actuales de cómo se origina la norma jurídica. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano tenemos como fuente formal principal la ley, secundarias la costumbre y la jurisprudencia, y auxiliares la doctrina y los principios generales del derecho. Empecemos por la ley. ¿Qué es la ley? Pues puede ser entendida en dos sentidos. En un sentido material, significa toda norma expedida por autoridad competente. Por ejemplo, la alcaldía de Guayaquil expide sus respectivas ordenanzas. Y en segundo sentido, su sentido formal. Es básicamente toda norma de carácter obligatorio emanada por la función legislativa. Por ejemplo, la Asamblea Nacional dicta leyes orgánicas de carácter obligatorio. Veamos entonces un poco de cuál es el proceso de creación de la ley, a manera de resumen y muy general. Iniciamos primero con un proceso de iniciativa. El presidente de la República, el asambleísta con apoyo de una bancada legislativa o la propia ciudadanía con el apoyo del 0.25% del padrón electoral pueden enviar un proyecto de ley al Consejo de Administración Legislativa denominado el CAL. Este CAL pues verifica que se cumplan todos los procesos respectivos, todos los requisitos respectivos y lo manda a una comisión especializada para que realice un informe. Este informe será conocido por el Pleno en el primer debate, que realizará sus respectivas sugerencias. Entonces, en un segundo informe, se recopilarán estas sugerencias y se mandará otra vez a un segundo debate, otra vez en el Pleno. Y después de este debate, se mandará a la sanción o objeción del presidente. Entonces, la sanción hace referencia a que el presidente está de acuerdo con el proyecto de ley, pero la objeción hace referencia a que no, y pueden existir tres tipos: la objeción total, la objeción parcial y la objeción por inconstitucionalidad. La objeción total quiere decir que el presidente no está para nada de acuerdo con la norma y esta de aquí podrá volverse a tratar dentro de un año. La objeción parcial dice que el presidente está de acuerdo con ciertos artículos, pero con ciertos artículos no. Con ciertas partes sí, pero con ciertas partes no. Por lo tanto, la Asamblea tendrá la oportunidad de cambiarlo o no. Y la objeción por inconstitucionalidad se debe demandar a la Corte Constitucional para que determine dicho caso.
En el caso de que el presidente sancione la ley, pues vendrá su respectiva promulgación. Es decir, el presidente manda que sea conocida por todos. Y se manda a publicar, que la publicación en Ecuador se lo hace en el registro oficial. Esto de manera muy general. Pasamos entonces a la fuente formal secundaria de la legislación ecuatoriana, que es básicamente la costumbre. La costumbre es entendida como el conjunto de hechos repetitivos que fueron adquiriendo cierta obligatoriedad por la sociedad. Entonces, identificamos dos elementos claves en la costumbre, que sea repetitiva y que tenga un sentido de obligatoriedad. Una de las clasificaciones de la costumbre es según la relación que tenga con la ley. Y esta de aquí puede ser fuera de la ley, según la ley y directamente contra la ley. En el caso de que sea fuera de la ley, significa que llega a suplir vacíos legales. Por ejemplo, en el artículo 1885 del Código Civil, se menciona que para el pago de las rentas se aplicará la costumbre. Es decir, existe un vacío legal. Por lo tanto, la costumbre viene a suplir, tal y como dice el artículo 2 del Código Civil. Según la ley, quiere decir que la costumbre ya está consagrada en la ley, como por ejemplo los feriados de carnaval. Y contra la ley quiere decir conductas que están contra de la legislación, la violenta, como por ejemplo tomar en vía pública y manejar sin licencia. Pasamos a la jurisprudencia, que es una fuente formal secundaria del derecho ecuatoriano. La jurisprudencia hace referencia al conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de ciertos tribunales, como por ejemplo las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, muy importantes en estos últimos tiempos. Y asimismo, las sentencias de triple reiteración de las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, pues pasan al conocimiento del Pleno, que determinará si es jurisprudencia o no. Por último, tenemos la doctrina, que son básicamente estos estudios de los grandes conocedores del derecho, en donde nos dan ciertas ideas de cómo se debería de interpretar la norma. Aquí tenemos algunos conocidos juristas como Luigi Ferrajoli, Hans Kelsen, en la teoría púrica del derecho, y el constitucionalista Rafael Ollarte en sus libros Derecho Constitucional y el debido proceso. Y ahora sí, por último, tenemos los principios generales del derecho, que son básicamente estas verdades totalmente universales, notorias y que son indiscutibles en las ciencias jurídicas, como por ejemplo, la prohibición de doble juzgamiento. Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo delito. El principio de igualdad procesal. Todos somos iguales frente a la ley. Nadie está por encima de la ley. El principio de legalidad. Toda pena tiene que estar correctamente tipificada en el ordenamiento jurídico. Asimismo, tenemos el principio de motivación y el principio de imparcialidad que debe de tener un juez al momento de juzgar a una persona. El principio de oralidad en el proceso y el principio que no debe de existir intimidación para que sea una resolución de conflictos efectiva y correcta. Toda esta información fue obtenida de dos fuentes, del libro Introducción al Derecho de Livia Reyes y también del libro de Hernán Cuello, Epítome del título preliminar del Código Civil. Muchísimas gracias.